Chebawachanim, Shopach Babe momento, que Qatar lo olach, Utsich, Uchabar Kakahaf, Ristikov Rikahuliv, dos Chebawachanim, une Utskostak hijo momento para que Qatar Utsich Dios la es contento. Chechwe Rokbalakab Kamik, Katonwa Alaksawa Chkawach. Pero ni ut que katach ka uk alak pa komon lo alak upisha per Dios. Le katema ka katsiho chechwe rokbalakab kamik educar al niño hoy la kubih. Le katema ka kasolo ka katsiho kamik kasubir katem shbih. Shahus, Javier Pio Conogil, 2, 3. Shahun Chikwari. Ekampa ekulanik ekoinges danos que campe abri hukulak takunak ekulanik rin laltoma o que razón que conte la que kipir. Si bien pega subir la catembo chelas y shoki bachar. Shesta Ministério de Bai. Evangelio San Lucas capítulo 1 versículo 13 Atskuk Pahonamam Wishikalak Kakilpakabon Kakatolo Olahotzeh Dios. Lectura Santo Evangelio según San Lucas. Hewa kubih hucabal rekatat shetziho eshik hukulah winak. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tenga miedo, porque Dios ha oído a tu oración y tu esposa Elizabeth te dar un hijo que pondrá por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo, muchos alegría de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, está lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Esta es palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Confío, Señor, tu palabra. Fui en ti, Señor. Amén. Yo que acá, hermanos, toca hablar la utziwach kishkikoti kikamper kabe kishkikoti. Dios, qué lindo. Slapach le abkhwa ken chika le slapach ken la le kabe kamba kam ke khwa ken chika slapach chibi gloria a Dios la kishkikotik khatchalal ta khatchab khatchalal ta kishoki al toma akhpalilik luz de salvación, Utziwat. Amén, hermanos. La kishkikotik, kampakas kikotik. Kikon pechela wachir ko peluskut la kikota chokon pechich. Kibilia ekoy hasta que kachalal bien que kikotik va iblo mish kachalal. Areta que kinas lakhba kaslawa que kimulik ki trich sich que kikotik hasta que kachalal. Jainske. Aski bi.
takesanik. Le proveri kubih are takikilat take ormig ja kinal sing kasawaka kimulik kimtrich kikotik takikanok chero chere Dios ko kikotik kajalal. Kaya me palma chere Dios kikotik. Bueno, chechu ejelika la rokbala abkamik sibalaki kotemas kamulim kim hachale Kachalal Manuel, Rugle Rishokil, kung tako familia. Una uskit iko. Bye. Kegla siya, kasta kelso kakul siya mamastiyos, bikiyanit usun siya apta kukasin siya kachalal. Shukri ko bik. Amen. Kegla Diyos siya. Akiski ko ti. Diyos kita wachinik, le comunidad warar ek opa kikotem chuktan kana okele kikotem en esta noche Sharmal de Josini Maich desta que jukula kachalar chumakin enak na kurikela paletinamit arelas ng kachalal Manuel Katarin tan que yo cuenta chech le wiki mam o le sinki koron kaya la kubik le provedas 17:6 kubik le osnui amam con la koron kaya kubik le ni makachala no sé kiski ko tik chukle se invitado utsibulik ma kiski ko tik les invitado bye Dios que se nos bendecir tanto le kachala Dominga la hermana Felipe la hermana Catarín Dios que se te wachinik kachala chaklakiat kami sorik olik taking ko kitwale kachalal le kohela pe Estados Unidos kaya na aplausos ki kinaki ko te mare a través que ko te kachalal a través de Nojibal Estéreo La Fuerza TV taking chokakilo urumtsik Dios chokko pawa kami palekalma palekochocha otra chechuechanim kapateles ang kami pero sa kareke manjet sitampi lihukulak winak shech abesh rumar Dios shech abesh rumar junto Dios es el ángel sitampi lihukulak winak sana kunamri rikichomanik sana kunamri rikipensar Hunam na kuri rikichomani kimbirin chirwa be khulak winakri sidlah kilin te kubir Dios shech apeshik shech khopeshik baki kinabe khiri tat sakari ritat Elizabeth nan Elizabeth kata trakshincha Elizabeth eshukul na kuri la ala hermano kiski gotik khachalas khewari kanum to pe ukchiriala Kena kwari kanom king kutsi watsi kachalal la helaki anis piwot chom jasta ko kachha ko kachalal skul ka konta dum gaski pa ka par skul chi Kewari kanom ri kumla king kutsi sky lo kwa sky ki mahim chawim kasi si siya ko siyan kutsi wat la kalak utsi we helaki am piwot skukula skulik le chaw Kevik tagas tu bier kecha skulik Shakatik o kung ang respeto ko sila ito ang chamset ko sila. Amen. Walhok. Baik, kailangan sa kuyalat, suwari ko Diyos, bonit, terilik, sunit, sa kuyalat, alak tamas. Amen. Sabi ko kapirli. Riri kukulak unak sa esupit. Que bueno. Uts ba kilikla le hukulak unak ke shoki pa coach ehampa kachalal le tatenan paknamam kakibas kitawem le kulanik kikam le pikab le kulanik le tay khukhun le kakap tak say khukhun le kam pikab sang kimul ta chiki kam pikab kachalal ki la kulik ya kam pikab rikhunam ki shoki bye uts Amen. Biar kibir kanok re. Lakta ki asa ko. Kik ta esukulik. Katsis aku.
has biscuit, sakatek biscuit riri, sakarim, kashir tawib, lahat awim, taking ko paano ko rin Diyos. Suchay sumpri, rumarunta akong rakatat, ang Amen. Takiwas biseri, kasir tawib, lahat awim, la orasyon, statak rumah Diyos, syaskit iskep iskukulak. Statak la wetat, statak re la kulak, hunam statak li orasyon, que lindo, la kiskigotik. Soparich awim ruk Diyos, ahora citampe, kok husi panik, kemarin kebinik na inta kebinik, kok husi panik kuyari Diyos siwej, kok huni kual kual, kuyanar Diyos si balah kusna ni mu bantahik ki kotemal ke alegría charir ang la chech de Zacarías. Ahora citampe, después kubih ri kahol kita orun rimial si balako si panikrer Dios si balakeli kuyanar Dios chiwet chersar maririch awem rumari risukulem statakik suchachi de Zacarías. Ahora después kubih riri was kual balak nimna uqih kalas na chichorwat chulew sucha sukukulak nak rirukulak nak sheki kotik sa través leki kamokip leki chawem leki oración ki kaun sinkib la pakochot sa kheri si anta bendecir sa se chabe sumarekatat ahor le kuyat ko respuesta de Dios chekech cher koki kotik porque una alza chaco viejas checher cubrir anim punimo ir porque el salmo en el capítulo 127 a 3 cubrir cuando nace un niño es herencia de Dios, es una bendición del Señor que charcatat la que es que ti ahora chitape reutacore Dios reutacore katachu taklok a través Kelik balak hukulak kekikot pakochot kurik bawa signa kula sak balok la kabisik la ala hermanos sak balok la kekibih le winak le ali le ala si chirlu tat se le sanwi si chirlu na se le sanwi amen hasele kanohinik hasele uchomanik hasle kakaik taxije porque es Dios mismo shbinik amén chitabe kubir no sé que es que gotik hermanos aquí es que gotik ahora va kubiri ririk ahol kuyari Dios shiwet nohnak ruki kotemal y ruk alegría riri wal cual kuyari Dios Rare ni tene kutih vino ni tene kutih licor khasachir kutih vino que ta licor nare la litsam que bichi onare tas ki bish areta licor khasachir licor el vino no porque cobia no tomará vino ni licor como cobina chela litsam te kacha kutihok bien chita amén la que es que kotik ahora ri jajaja Dios subir kuniwal kual kalas chichurwa chuleu no tomará vino ni licor está lleno del Espíritu Santo para que aplaude a Dios. Haskel kubihri ririru al cuanta kalashik antos kuris lahak al kokik we arek kikut bletak le nant khawat jek brikh nakwana ke tamah talale ke tamash talale le khuntir le abarik
le chayanik lo yoal le canal, porque Hashem subir le cacajao, chilicajol lleno del Espíritu Santo tomará vino en el licor. Hachigual que kutubik, chanimri kimbihin, le hachalal Manuel, a través de canachnach canchuach les lajala, la juquesh. Bueno, recachalar, enak pasichakog, parchukrahawashik, bawa, kakikobich lok, como les nakakale, ya bien chanim, kukuwinta kailo, sino Hashem subir educar al niño, amén. Pues spakik, suchap kiyem, la chanim lehulak 5 años, lehulak 7 años, sakena de 8 años, de 9 años, ahora chopampa hulaju 10 años, 11 años, 12 años. Ya, kakestach. Amén, hermanos. La chanim mahalah kunao, bertita kutri, mahalah kunao. Mula katelaju 5 años. Wakare ko anchelahu kamis, ko anchelahu pantalon, ko chahom la watch, chahom tak jemah karitla, que el pa 7 pa 8 pone bay. Pero ahora chopan pa 10 pa 11, vaya ko chahlahu banik form ya. De ko ilalah karitla pa lahu espej ya, que estar lahu chomanik, vaya las canojeta kachelar. Amén. Entonces la hachin responsable chirich, Haskibir, hachin responsable chirich. Ahora regla de chani ni mahak que está la pensar ahora hachin que kutua chuach le utzil. Hashem subir da chani lach bonito, kohom lach ratria, lach saco, kohom lach bonito, qué bonito, por las qué bonito, de 7, de 8, de 9, bien bonito la cara. Pero cuando después que está big de a 11, dan chive, hampa bisis que está. Kina in chani. Aquí nice. Kinata. 12, haski chomas 12 años. Si sabe que te has que yo más chic con la nemcha. La gente ya no es catalazo lista. Que chale domingo no arte que saber la más catarín con la ya más con la chale. Hace también que mejor más que gote catalán. Porque también consejón chic educación. Amén. Ahora conmigo hasta como va cuando utziwesh al tomar a la bom cuando itat inan ekojonakchik shuk'i chikich ahora conmigo se balagridiot aquí cotecha sabachala kubich weshel jun pa 10 pa 12 chitape sabachala kubich libro de Deuteronomio que la pele coja biblia que pa junamam Kiskikotik. Kumain kiskikotik, hermano. Tápelo de Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Amén. Instruye a sus hijos, hablándole ellas tanto en la casa como en el camino, y cuando se acuesta y cuando se levanta. Esta es palabra de Dios. Kitori Chivoko Chinuku Le Kichomabal Le Iwalkoal Chistijonakuk porque Iwalkoal Si Balachnim que ich que chare Dios. Chistijone bakuk iskopali wochuch. Choch istijone bakuk iskopali be. Choch istijone bakuk aretakushlan kanok. Chistijone bakuk aretake valijik. Qué buena, gloria a Dios. Amá, que es que hermano. Chitabe riulo obal Dios riutakanik rekatat que lidia kita inkubir
le tatlenan, un gran responsable, sketch la calab. Le oruchtat tuhunan, kohunim malakekele, pakiwile kalkuas. Cherwe khasa kukutlenan le tat, mism areje que cale tacakalab. Amén. Amén, hermanos. La que esquigoti. Hauchite capebla li tzeltzig. Hauchite capebla li yonik. Hachigule ka kutubla tkut. Hachina me ejemplo palejak olbas. Arilitat. Arilinan. When makakot itself sikat lawal al paleha makikip mi ari. Arek we ruk yah ka talawa, ruk yah ka talahasta, ruk yah ka sabek la sokil, ruk yah ka sabek la wachahil, fi lahak alu tata bemnare, hech ku bikhrari. Amen. Atri atinghem palehak orbal. chica chica pebla la santa catela come la areta kel ki tabal ta kalam na be khla itzel tir le kibir khas ki kibir na be chibir pe khas kibir ala takel ki tabal khas ki kibir chibir pe aku itzel tir kui ba kibla arela lo petik le kak aslemal pero cuando le jukulah winak amen. Que la ve papá, haré le khachalal ko bir aku khachalal. Kiblo. Ba, ahora que vas in kibir. Oh ya wa oh ano nakskele kalkuas tele na uste kelik le kalkuas. Oh ona oh takas kibir is. Tibir la oh ona oh tak. Tibir pe oh kisa tibir pe. شيكال لقب ونطير شيكال لقب لا ايش كتب لي تسلسي بعد ahora rinambe escuel palecochoch le nambe ejemplo palecochoch okhrir ريك أتونساس كولا لا تخاك ألعب جوشي كي ما خلق وكخبيخ وكوتشابا كتلا وكتلا ليش كتشابا كاستيلا كتشابي كتشي كبيخ لا تخاك ألعب سكريك ماما وكشاي لا لا كتاتا بيم سكريك بابا وكشاي buenos días buenas noches كشاي أريد buenas أخري روح maestro primer كتلاش ريلينان ها وساق لها ويوال كيسكو لها كأخول كيسكو لها ميال كريساق لها كتلاش آمين آمين كيلو كيستعب تخلي فلبير تقول شيوكو كيتشومانيك لي والكواش شيستيخون أكوك شيكوتو لتشابل شيكوتو لإنسيانس que chuché la que hablo se la suculem que hablo que uch que watch porque va bonito porque Akalab es herencia de Dios te vechivar katat la maquis que con la Akalab hermano apaga que con tu familia porque la familia es una bendición de Dios ohri la hawashik خد أطوبة لجمر شاهري كيكيش لوك كباقيا كباقيك أسكي ليكلي ما يتسلسيك أسكي تشاويك أسكي نوخينيك أغن غمباتك تيانو بير أسكي سيخونيك hermanos خدوكو بير تشيسيخونا باكوك تشيا إيجمر أسلاتا إيجمر ياختخ نو يوالتخ خواكي أنو تات خواكي أنو نان أريلا الشبيخ مير لخواشيك بارير قتلال جسير لالي خاتشيك تخول لالي خاتشيك كيونا أغلا لسلاخ عويل وشاكاري إيكونا القتلات أبا بين تعاين مش هتتسلكي مولو نو بلاك أكرم بلاك رسبونسال أو شاما سنشين با لالي إن شخص كم بيسوخ والكوار قتلال إخباك كي بيسوخ الكوار
in shaks que bisok wal kual porque hasche ya te ya que rakawashik ba porque sakare kul kanala che chanimri hasche khna porque está que pensar que mi 12 años 2 a 7 años que con la kachalat slali kulik sakare kache la kahola la chekle kulik ah amén la que es que gotik kachalat chitape que ya que hay textos porque se han cajado ya chue chupamle el libro de Deuteronomios capítulo 6 se deja el cual es herencia de Dios esa bendición cachalar dale la jala que bueno con textos que ya chiveri guau la jalari la anal sí que chale Biblia sí con zikta y les la jali hasco arare la anal lej que chale Biblia Jeremías capítulo 7 versículo 8 si ana leer como que al leer cachalar kubi les la jala cacha tol wechin kuk amala le sipa le montaña cacha y capele tat kok chunuk iglesia a alabado Dios les la jalile torrele nan se la anas tortir chicle que la eto banebla le capamila eto banebla le capamila cuando ko eki awal kual amén esto la we que se ka tiawak padehak on bas o ka tilobik o ka yo ko rakanawa o que yo que cuba mi o que yo que kusna mi na hastakle porque aquí a familia Sirico Jeremías 7 capaz de vieja chalal capaz de vieja hermano capaz de vieja chalal yo si sabe que hermano la alaq le que sabe que haces un tal para que cotek chalal chile alaq Tani baka ut bisi ut sehem ha ke bonita kajal ke e bisi sile ha le tate ko takai khobe qari kulik chu sharik le max na pamilya onik tiki eno kajalar at kiri kawor qatix na vi pawoj ma kachinga dos na tschol amén pues cuando ko familia es bendición amén Shirko kachalar Shirko Jeremías 7:8 le a familia trae leña en la montaña Shirko Heko bi kachalar fi awal kual hasecho ropa un cumpleaños rakawashik bala le Allah le akal katihoshik ikakut le khelika la ilbachwach Nehemías capítulo 5 versículo 10 mis familias son ayudando y presentar sus dineros Dat Manuel la kakikot la kung le 5 familias kontak la kondol de hun kontak fadol mo na sila ha $5 Eko $100 que taklo. Vencido. La vencida ni. No la vencida ni le tat Manuel. La vencida. Como que todo ko pledge ari la ko bi le sal ko bi sa micro channel. Amén. Aquí will naka-ora tayo sa kiskay si church. Amalay, supaya kachalan, sa wachala kisauta kachalan. Kikiso. Kachomak na kichach. Yan pa aplauso de Dios. Dios mío, atire kinokikinaing o na mas nutektes kachalan. Bay, arila chita, lek opa mil bendición. Wala kakikot la tawad ng Tat Manuel like okay family sich ayudan ta kachalas kiwil ya isa sa takal tomap takiwich kumasan kumasan sing kano kibik inchiwe kachala ala hermanos palaw
toma perco areta ko mikli maniki japanta chin shakare ki anogle saisbul ki chong yastule shkas nurahitli shasta kal toma amén toshikubi mis hijos son ayudar Pera kawashik le kalkual kakutubach kiwach nareti ke katsoka le ke kilo okalkual perikotanan sa kinske la kok la na kok lokel patak ekom no rakawashik ke kan controlar katsalan ke katsokapit le kalkual rakawashik ke kampaga ka hermanos kampaga ka ke kilo okalkual kampaga ka panim ke kilkalkual nim kakutuba lutzilskot kakutuba le shukulim khoba pale chapal khoba pale mis ochterenok la varela kakochkoch makota hungrang herencia pero cual kakochki wache kiwilte kuna jasco ale Dios pakik asamba no sé qué es que gotik fue rewa que kamano sibala uts chechwe les media orsia chwe sibala shinki gotik La shikamo o na shikam tak na shinateles orain, pero si van predicar con todo animal. Aquí, hermanos, llegamos a precar de Dios, llegamos a precar, nim se clave calcual. Porque le calcual, nim kichake que van para la iglesia. Gelali, gelala, chaque punto sin se contrich, le calcual, le cual, chaque se catu todo y se catu todo. Kiwil na isas nuhik olik. Tekiulo kutak las taklo shakap. Tekiulo kutak las taklo hastak. Dios mío, chiki mikin chiwe nimba iklawle kalkual, cheka lo okba, mekat sokopir, takutuba le shukulim. Dios va kurtewe chinik, y esta es palabra de Dios. Shokam y wanogel. Atushirche Dios. Dios chela Jesús. Shuk no gelwan imash tschowek b'tzichla. Paribila tatashel koholoshel shekach taba pale utzalach ulev chelik elach Dios pakivilak alap kiwier chela Espíritu Santo. Dios bachela amén y amén. Dios va kurteu chinik kintiyoshik chle tat Manuel takbik invitación shuyat chuech knataw che asumes shulik shuan lo cumpleaños kabich kuk lah pahoka cekuk kohibi kapag kita saluko lah pahoka kachalas kapag kita saluko lah pahoka kimbi kapawat sketch bye. Entonces sábado pa samabach palakal slagok kohibi shokak abiwonogel maltios cerca tiempo amén.